Esto es Guayana Rock Podcast. Bienvenidos, oyentes y escuchantes. Buenas, buenas. Hola, hola. ¿Qué dicen los muñecones? ¿Cómo están por ahí? Al fin, V40. Red, white. Sí, bueno, comprendan. Venezuela, internet, modem. De hecho, tuvieron que cambiar de locación porque a última hora se cayó el internet. Así que bueno, aquí estamos. Ya saben que es típico que ocurre cuando tenemos a alguien de las Venezuelas que haya problemas de internet. Es como obvio. Bueno, nos presentamos de nuevo, mi amigo y hermano Manfred Marol y Vanoji. Se recuerdan tres personas. Claro. Y el doctorísimo Néstor Moya. Licenciado, dice por allá, producción en interno, licenciado también, claro que sí. Estamos juntos, sí. Together a Juan. Together a Juan. A Juan. Llámate Juan. Addiction Fear. Addiction Fear desde Barcelona, ¿cierto? O Madrid, algo por ahí en España. Fino. Ok, bueno, vamos a empezar entonces esta cuestión como siempre la empezamos. Entonces, se cayó la conexión. Bueno, entonces ya no la vamos a empezar. Yo voy a hablar mientras ellos se tratan de conectar una vez más. Como ya vieron la publicidad o la presentación, ¿son ellos? Sí. Ok. Pues tenemos a la banda Ceres Band. La banda Ceres, volvieron. Desde la ciudad de Puerto Ordaz. Es una banda nuevecita. Una banda increíble. Tuvimos la oportunidad de escuchar el single que vamos a estrenar hoy, que eligieron para ponerlo por allá. La onda, pues ya la van a ver, súper interesante. Estoy de hecho enamorado ya de la banda y nada más lo he escuchado el tema una sola vez, lo escuché hoy en la mañana. Y bueno, son unos chiquillos que vienen de las bandas de Never Forgotten, de Lecter, Hostil, otra banda que me falta, y Verosímil. Creo que es muy importante que mencionemos a Verosímil porque Francisco Cova, que es el miembro que era de Verosímil, pues era el compositor, uno de los compositores más importantes de Verosímil, y según lo que creo, y se lo vamos a preguntar aquí, creo que también tiene la mano metida en la composición. Entonces, bueno, vamos a darle un fuerte aplauso. Ellos nos explicarán todo esto que estoy hablando. Entonces vamos a darle un aplauso, vamos a recibir y que nos cuenten ellos el asunto, ¿ok? Hoy se fueron. Se volvieron a caer. Patria querida. No se desconecten, chamo, estaban en el aire. Device not what? Sí, bueno, ese es el asunto con las transmisiones. Bueno, es para mantener un poco el suspense, ¿no? Claro. Como les iba diciendo, ahora entonces, sí. ¿Quién más conforma esa banda? La conforma Santiago Menéndez. No cuelguen. Immunity Machine y Norian. Ya nombramos a Francisco Cova. Está Gianmarco, que era de Never Forgotten, como dije, era el vocalista, aquí está tocando guitarra. Diego Zamora, que era el bajista de Lecter y también tocó el soporte técnico, supongo que también el bajo. Acá también toca el bajo. Y el baterista es el que nos van a presentar hoy, ¿ok? Ajá. Ahora sí, no cuelguen. Vamos a ver. Y ahora con ustedes. Pero no, tienes que activar WhatsApp por ahí para que entres en el link directamente. Claro, pero al aire, muchachos. ¿Aló? Acceso, te voy a pasar en la clave. Hola. Hola. Dile que estamos tratando de resolver. Están al aire, tenemos en vivo. ¿Se escucha? Sí. ¿Los escuchamos? La gente nos escucha. Sí, pero nosotros no lo escuchamos a ustedes. Se escucha un pelo cortado. De todo lo que dicen, se escuchan como un robot, o sea, se escucha cortado. Bueno, ustedes se ven como robots, pero se escuchan fino. ¿Se escuchan bien? Debe ser por la velocidad de conexión. De momentico mejoró. Bueno, lo importante es que entiendan más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Y que ustedes hablen todo el tema. No sé si vieron la presentación que acabamos de hacer de la banda. Yo mencioné cada una de las bandas donde estuvieron cada uno, según las que yo recuerdo también, ¿no? Las que recordamos. Quiero que para empezar,
Bueno, se presenten cada uno, pero lo que más me importa en este momento es que nos presenten al baterista, que no tenemos tanto background de él, ¿ok? Que es lo que no hice. El panita que está aquí atrás, el Aquí negrito, está, el negrito. Él es el baterista. Mira. Fastidioso por Es Instagram. es una ladilla por Instagram, pero ese es el baterista. Sí, traten de acercarse más al teléfono, que se escuche muy lejos. Escucha Ok. bajito. Traten de muñoñarse un poquito más. ¿Se escucha ahora mejor? Sí. Ahí se escucha. Sí. Mira, despéguense, no tengan miedo. No crean que esta vaina es cariño, no. Esto es simplemente que tenemos que estar cerca para que la vaina se Marico, pegue. el agua de mercurio de Guayana cura COVID. Claro. Mira, coño, la conexión está un pelo chimba, que escuchamos medio cortado, pero bueno, ahí vamos. Ajá, pero Bueno. ahora se están escuchando mejor ustedes, ¿ok? No, Entonces me ustedes decía, no, No, pero está mejorando un poquito. Está mejorando. Está mejorando. ven acá, entonces vamos a empezar por lo primero. No siempre se empieza por los orígenes, pero generalmente las bandas que mostramos o los panas tienen años tocando y esta banda, pues no, es muy nuevecita. Entonces, ¿cómo se origina la idea? ¿Cómo fueron cada uno llegando a lo que llegaron? ¿Ok? A esa formación que tienen. Y háblame más o menos también como del estilo y de cómo llegaron a ese sonido. Por parte. Yo, que no entendimos nada. Mierda, weón, no entendimos nada. Yo creo que preguntaste por el origen, cuándo empezamos, cómo empezamos, algo así. Sí, creo Sí, que correcto. más o menos en qué año. ¿Es eso? Sí. Ok, listo. Bueno, nada. Empezamos en el 2014 más o menos. El pana Víctor aquí, que tenemos toda la vida tocando. Por fin sacamos un proyecto juntos. Desde los 15 años tocando. Nada, pues con la vaina de la situación del país y todo el asunto, se me ocurrió comprarme otra vez la guitarra. Y nada, pues nos pusimos a ensayar en su cuarto. Y nada, después fuimos invitando a los panas aquí. A Santiago les jalamos burda de bola, como 2 años, para que cantara. Y nada, pues yo tenía unas ideas grabadas y se las enseñé y les gustó a cada uno. Y bueno, y así nació el proyecto, pues. Arrechísimo. Coño de pinga. Para los que no les conozcan, cada uno preséntese y de qué banda provienen. ¿De qué banda provenimos? Ok. Bueno, comienza por ahí. No, bueno, yo, como te digo, con Víctor toqué desde chamo, teníamos bandas, empezamos a tocar punk, teníamos una banda que se llamaba Soc 7 y medio, estaba de moda el punk y bueno, queríamos hacer punk y lo hicimos y nunca llegamos a nada. Después yo me fui, siempre he tenido unos panas metaleros y la gente de Cold después hizo Never Forgotten y me invitaron a cantar y estuve ahí en Never Forgotten como 4 años, algo así. Y bueno, eso, Never Forgotten, Soc 7 y medio y ahorita Ceres. Bueno, yo soy Santiago. Bueno, mi pana, bueno, como ustedes saben, ya yo vengo trabajando desde que me mudé a Puerto Ordaz. Bueno, por lo menos en la parte de Puerto Ordaz, porque yo provengo del Tigre. Yo me inicié en el Tigre con 2 bandas allá, tanto chamo. La banda, bueno, de ambas bandas, la que más sonó se llamaba Actitud, que fue con esa banda con la que me di a conocer aquí en Puerto Ordaz cuando me mudé para acá. Y aquí trabajé con Norjam. Luego de trabajar con Norjam, trabajé con Hostil. También trabajé con Immunity Machine de Puerto de la Cruz. Y este es el último proyecto con el que he trabajado. Y bueno, salió todo lo que salió ahora acá. Ay, que yo no puedo tomar. Costó un mundo trabajar aquí con nosotros. Bueno, por aquí Francisco. Bueno, mi primera banda fue Verosímil, no sé si me escuchan. Sí. Y también toqué con School. Esas fueron las 2 bandas. Y actualmente, bueno, aquí con Ceres, siguiendo echándole pichón. Diego Zamora. Yo la primera banda que tuve así como que oficial fue Lecter, pues, que debutó en el Metal en 2015, después volvió a tocar en la siguiente edición del Metal en 2016, y el siguiente año me metí a tocar con soporte técnico, que con esa también fueron como 2 toquecitos,
lo que estuvimos ahí, bien chévere. Y bueno, sí, tuve un proyecto como formato acústico ahí con unos panas que se llamó Entre Temas, también, eso estuvo bien de pinga ahí. Y bueno, nada. Sé que estaba serio. Estaba Sergio Ávila, Gabriel Perdomo, Gisela Almedo, poco pana. Y bueno, nada, actualmente, serio, nada. Bueno. Bueno, por aquí un saludo. Yo casualmente, cuando retorné a la música, me grabó el pana Néstor Moya en un estudio que tenía en el Trébol. Retorné en el 2013 y luego iniciamos este proyecto en el 2014 con el pana Gianmarco, que me costó un mundo también para traerlo a tocar para mi casa. Luego, bueno, buscando al pana Santiago para la voz, iniciamos este proyecto. Los muchachos tú no lo tomas en cuenta. Sí, bueno, los muchachos aparecieron por otro pana que invitaron. Ajá. Y bueno, aquí estamos ahora. Estamos trabajando y aquí vamos, pues. Ahora tiene pena de hablar, pero No se apene. No sean penes. Mira, no sea pena. primera No sea pregunta. pena. Volviendo al tema de lo del estilo que se les pregunté hace rato, pero no sé si la escucharon. Por ahí escuché que entonces están desde 2014 tienen estas ideas. Mierda, weón, es un Marico, peo de no te entenderlo. escuchamos la pregunta. Es un peo de entenderlo, ¿verdad? Vamos a ver. Dice que desde 2014 2014, iniciaron la sí. idea de la banda. Tenías unos temas o algo así. Verga. No, desde hace tanto tiempo. 2015, por ahí. Sí. 2015. 2015, ok. O sea, el proyecto como tal de todos inició en el 2017, en febrero del 2017. Todos. La conformación de nosotros 5 se conformó en el año 2017. Sí, esta alineación fue... Sí, ya en el 2000. Sí, verdad. Fino. Bueno, Entonces viene viene 2018. otra Yo entré pregunta. en el 2018. Viene otra pregunta. Porque entró fue Santiago y entró como en el 2018. Sí. La mayoría de ustedes vienen de proyectos de metal extremo o bastante fuerte, ¿no? Entonces, el sonido, por lo menos del tema que acabo de escuchar, es más como post-metal o como... Ok. tipo Soen, así. Metal ¿Qué progresivo. categoría? ¿Cómo Sí, creemos que sonamos? Es la pregunta, o algo así. ¿Cómo dice? Que la pregunta es ¿qué categoría, qué género tocamos? ¿O con qué nos identificamos? Sí, pero la otra pregunta era, generalmente los hubiera relacionado con una banda más fuerte, pues, o sea, una propuesta más metalera. Ok. Que si era una propuesta metalera, o sea, a principios. No, bueno, No. básicamente por lo que va, o sea, lo que se ha tratado de hacer es no definir exactamente un estilo, porque como hay tantos gustos en este proyecto, diríamos que, bueno, yo vengo de la parte de metal, pero a mí me gusta todo tipo de música, yo Marco igual, Francisco igual, entonces tratamos más bien de hacer algo como que teníamos en mente hacer algo más digerible, no tan pesado y algo un poco más trabajado. Pues yo por lo menos en la parte vocal quería trabajar después de mucho tiempo en las voces suaves, no quería trabajar tanto en la parte pesada como tal. Y así el resto de los integrantes. Pues creo que hicimos una mezcla de todo eso y salió lo que salió acá. Yo creo que la pregunta fue que hizo si la banda comenzó siendo este estilo musical. Sí. No sé, Jan. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya tenía... Yo creo que sí, las primeras maquetas y todo eso, yo creo que sí tenía ya mucho de esto. Pues. Sí. Bastante, Tenía un poquito también como el new metal. new metal y nada, enfocados al post-rock, al post-metal, algo así, no sé. Con trazas de metal y bastante ambiente en los sonidos, pues. No, a mí me pareció increíble. O sea, de hecho es el proyecto, bueno, nada más conozco un tema, pero es el proyecto de donde han estado ustedes que a mí más me ha gustado, ¿no? O que más se relaciona. Yo lo relacioné, lo dije al principio, con Verosímil,
con el proyecto donde estaba Francisco hace años, más por la intención que tiene la banda, ¿no? El sonido que tiene la banda, que es más progresivo, hay unos efectos allí, unos bastantes delay. Okay. Sí, o sea, pero sí. No, pero ponte al otro lado. Sí tiene bastante concepto de Coño, ¿por qué no puede? bastante ambiente, Hola. bastante delay, eso también es lo que se busca. Cambiar acá. Ya un segundo, estamos resolviendo problemas técnicos nosotros también. Ajá. Ok, tranquilo. Ok, ahora los escuchamos fino a ustedes, no sé si ustedes a ¿Nos nosotros. escuchan mejor? Bueno, No, aquí se bueno, escucha entrecortado. A ver, ustedes, habla ahí. Hola, terrícolas. Parancaricutirimícuaro. Coño, los escuchamos cortados. Si ustedes nos escuchan perfecto, revisen allá el micrófono o algo. Nosotros No, estamos ustedes también. interpretando las preguntas con las últimas terminaciones. A ver si nos lo pueden escribir ahí, lo pueden escribir a Santiago, nosotros ahí estamos pendientes. Pero, ¿sabes? Podemos escribir aquí en el chat y se lo posteamos. Mírenselas a Santiago. Claro, también el chat. Coño. No, pero vamos a estar. Estamos escribiendo tantas veces. Coño. Sí, literalmente. Así, bueno, si no, no la bien. Literalmente es por eso. Lo dejamos. Bueno, imagínense, y este es el mejor sitio internet Que pudimos conseguir. pudimos conseguir. Comprendemos, hermano. Ok, Mira, entonces, y... dime. Verga, no. Difícil escucharlos. Bueno, ya saben, en el chat. Ahí pusieron un chat, ¿no? marico. ¿Tienen unos audífonos que los conecten a ustedes? Marico. Pero es que no es cuestión de la... No, es un tema de conexión. Es como que se queda trancado, entrecortado. Ok, vamos a hacer la pregunta por aquí. Háblale. Este es el chat de YouTube. el chat de YouTube. Claro, pero lo posteas acá. ¿Entiendes? Lo escribimos y se lo... Está en el teléfono así. Ah, claro, ustedes hagan la pregunta y nos la escriben también. Dale, Sí. ponla en el chat y nosotros Mira, la respondemos. Fino. Ya va, espérate. Dale. Ajá, leen eso. ¿Se lee? ¿Pueden leer ahí? Sí, sí, clarito. Ok, genial, genial. Ok. Entonces. Contra viento y marea. Ujú. Pero le dicen de yo voy Ok. Manfred transcribe. Ajá. Ajá, mi pregunta iba porque el sonido que tienen, yo lo relaciono más con la intención que tenía Verosímil. Exacto. Ajá, ahí tiene algo. Sí, Tiene mucho de eso en realidad. tiene mucho. Ya. Y como les había dicho antes también, yo los hacía cada uno de ustedes en un sonido más metal, no más fuerte. Ajá. ¿Ok? Eso. Ahora, y eso que es mi... sí. Ajá. Ahora bien, tenemos entonces, bueno, ya tenemos, supongo, ¿cuántos temas tienen? Solo tienen un tema grabado. ¿Solo tienen un tema grabado o tienen varios temas? Ok. Tenemos 4 temas grabados y una versión también que tenemos ahí guardadita. Estamos en el proceso de terminar la mezcla de los otros 3 temas y la versión. Ya tenemos esta que sale hoy, que se llama Ceres, lista, y estamos ahorita en el proceso de mezcla final de los otros 3 temas, más la versioncita que va a estar bien fina la versión. Bien fina. El grupo de la versión. Coño, ahorita es controversial. No se puede. ¿Y quién es? Gilman y tal. F27, No. celebrando hoy el F27. Coño, suelten lo que no se lo vamos a contar a nadie. Más nadie lo va a saber. No, mira, hicimos una versión de Velanova. De Guarandinga. De Coño, pero eso De son vainas de Guarandinga. pinga. Pero eso son vainas de pinga. De Calidad. BC12, Néstor, de BC12. Coño, sería ¿Qué bueno. dice? ¿Quién puede ser? Bueno, es una versión de una canción de Caramelos de Cianuro. Pero, Ok. coño, de la parte buena de Caramelos de Cianuro. De la parte buena. Y le Ya va. adaptamos a las afinaciones de nosotros y al sonido de nosotros y, coño, suena camión, suena bien inglés. No me digas que es Harakiri City. Coño, esa misma. No me jodas. Ve, yo lo voy a echar el cuento acá. Creo que lo eché cuando hablamos cuando hicimos el de Jorge Díaz, ¿no? Ajá. Que yo estaba explicando que Jorge y yo éramos muy amigos,
pero a la vez discutíamos mucho por diferencias de metal, ¿no? Entonces él me dice, vamos a reunir Autofagia y yo tal, y qué sé yo, ¿no? Y él, yo produzco los teños, no, mira, a ver, o sea, este es mi proyecto así de niño, yo lo quiero hacer de determinada manera. Y un día como que llegamos a una bueno, vamos a hacerlo, pues, como que nos pusimos de acuerdo, y yo le digo, la idea mía va a ser esta, vamos a hacer este tema, lo hacemos death metal, y salimos así como en un podium, y hacemos un video, y hacemos un podium, y somos el presidente de la república, algo así, ¿entiendes? Dando como un discurso. Y el carajo me quedó viendo así como que mierda, ¿qué te fumaste? Así como que hasta ahí llegó la idea, o sea, como que no llegó, y me dio mucha rechera, ¿sabes? Yo pensé, este marico lo va a entender, no lo entendió. Y ahora ustedes me salen con eso, me dan más rechera. Nada, haciendo tema, muy buen tema. Claro. Sí. Claro, y de que pensamos también que es un tema que digan lo que digan, o sea cual sea el concepto de la banda, es un tema que a fin de cuentas, bueno, en lo personal yo lo pienso, a muchos metaleros o a muchos rockeros del país los influenció en los inicios, porque ese primer disco de Caramelo de Cianuro fue para nosotros, para mí, en lo personal fue una influencia en fue un coñazo, fue algo que me dio en la cabeza. Fue un coñazo. Y así para muchos, pues, y nos pareció un excelente tema para rendirle un homenaje por eso. Pues. Bueno, ese es el tercer disco de ellos. Bueno, ok, me imagino. Ese es el tercero, pero sí fue un disco, nosotros vivimos esa época así, y fue bien rompedor cuando apareció ese disco. De hecho, no sé si vieron la entrevista con Pablo de la Leche, ese disco fue como paralelo a La Leche, y de hecho Pablo tocó con Caramelo de Cianuro, entonces formó parte de toda esa movida. Sí, digamos que había como un sonido en Caracas en ese momento, y la única muestra que hay es ese disco, quizás, de cómo sonaban esas cosas. No sé si están escuchando todo. Marico, te escuchamos cortado. Estamos haciendo milagros para escuchar. Esa última parte sí no. Hablaste del baterista, algo así, weón, pero verga, qué chimbo que no escuchamos bien claro lo que dicen, weón. Ahí estamos adivinando aquí. Pero bueno, sí, weón. Cuando cualquier cosa pones ahí en el chat la pregunta, la vaina, lo que sea. Aquí. Bueno, sí, escogimos ese tema porque primero, verga, nos parece que es un clásico así, nacional, de nuestra época, ¿no? De los 90. Y eso es lo más importante, nacional. Se presta bastante para el estilo que estamos haciendo. Y lo haciendo. adaptamos bien fino al estilo, a la ficción, a todo. Fue bastante cómodo, puedes hacerlo. Pues ya lo grabaron. Metiéndole su venenito. Le metimos candela por ahí, bastante candela. Está fino. Todo en la voz. Ya lo grabaron. Tenemos grabada la maqueta. Vamos a ver si podemos grabarlo en el estudio. Pero ya suena, pues. Ya está hecho, pues. Supongo que están grabando con el Sammy, ¿no? Con Samuel Duque. Con Samuel Duque. De hecho, una gran parte de la participación tiene una gran participación en el trabajo que hicimos, porque Samuel se vino integrando a la banda también. Lo consideramos un integrante de la banda. Él no pudo estar con nosotros aquí, pero lo consideramos otro integrante más de la banda, porque cuando yo me integro a Ceres, yo venía todavía en paralelo con Hostil, y él venía conmigo a los ensayos y se interesó, le gustó el proyecto y se interesó, y desde entonces él comenzó a producirnos. De hecho, muchas de las cosas que tú vas a escuchar tanto en este tema que va a presentar hoy y en los temas que hemos grabado, él ha sido para nosotros, como quien dice, la guinda del pastel, porque él nos ha aportado muchísimo en esta producción. Es el otro integrante de la banda que no toca, pero está ahí detrás de la máquina. Sí, cuando nosotros iniciamos el proyecto, siempre nos pusimos de acuerdo, todos teníamos ese norte de agregarle bastante sonidos atmosféricos y electrónicos a la música que hacemos, ¿no? Y siempre pensamos somos 5, en un sexto integrante, que hiciera los sonidos, y toda la parte de atmósfera y todo esto, ¿no? Pero bueno, no logramos hacerlo, no logramos hacerlo. Lo intentamos. Y cuando estábamos grabando, Samuel jugó ese papel súper importante en la producción, y nos ayudó muchísimo, y coño, de pana que ese pana y el trabajo fue exquisito. Le ha puesto mucho cariño y mucho empeño a hacer una vaina bien hecha, pues.
Y está también él trabajó en conjunto con Elías para las grabaciones, Elías Najul, que fue, o sea, en general fue Estudio Rec, que grabamos los Estudio Rec, y Elías Najul también tuvo mucha participación, bastante en la parte vocal también, cuando estaba grabando las voces, y creo que también se merece una mención muy importante aquí, claro, porque también le puso mucho corazón a lo que estamos haciendo. Esa es una pregunta que les iba a hacer. Yo escuché el tema esta mañana, hace como 1 hora, 2 horas. Perdón. Okay. Y lo que noté es que tiene muchas voces, ¿no? Aparte de tener muchas guitarras, tiene muchos layers, ¿no? Me encantó, marico. Yo estoy loco con el tema. Pero yo digo, y ustedes pueden hacer esa vaina en vivo. Y yo creo que sí podrían, porque bueno, Gianmarco canta, Diego canta, podrían hacer una buena representación. Buena pregunta. Estábamos ensayando con el fin de semana y coño, yo toco guitarra y yo quiero tocar guitarra, ¿entiendes? Porque verga, o sea, no quiere cantar. Y nada, pues, o sea, estaba practicando hacer las voces y tocar y coño, es un peo, ¿no? O sea, y cambiar los efectos. Y cambiar los efectos, toda la vaina, o sea, es arrecho, ¿no? Entonces, nada, estamos practicando eso. La intención es hacer todas las voces en vivo, que coño, que suene como está sonando los arreglos. Hacer lo mejor posible, pues. Eso es ensayo, práctica, eso es. Claro. Ya tenemos propuesto también ensayar con secuencia, o sea, ensayar con metrónomo, que coño, que podamos poner una secuencia de los sonidos y que verga, se escuche la vaina bien de pinga, pues. Estamos hablando de ensayo, mano, porque ahorita no se puede tocar en ningún lado, eso está muerto y bueno, en el ensayo por lo menos disfrutarlo y los panas que vengan, un party ensayo, unas curdas, hacerlo bien. Ese es por lo menos el objetivo principal. Exacto. Sí, lo hicimos una vez también, invitamos un poco de panas y nos invitamos a conocer el proyecto, pues a los panas más cercanos y estuvieron ahí. Pero ahora ya luego de la producción que hicimos en estudio, la cosa cambió bastante. Y ahora lo que nos toca es ensayar con metrónomo, ensayar con el backing track, ensayar, o sea, con los sonidos, sí, hacerlo bien, pues. Y la intención también es grabar en lo que tengamos la oportunidad una especie de live session que lo vamos a transmitir a través de Instagram y bueno, va a quedar grabado para publicarlo ya en la página de YouTube. Como si tema por tema o completo. Bueno, acaban de responder la otra pregunta que les tenía como para el final, que era lo que pensaban hacer con el proyecto por el tema Venezuela, ¿no? Entonces, ahí no pillamos la pregunta, repite. No te escuchamos, ¿oíste? No, que creo que acaban de responder la última pregunta que les iba a hacer, que era... Ok. ¿Qué piensan hacer con el proyecto con el tema Venezuela en el medio? Pues el problema, ¿sabes? La crisis, Vale. Ok, bueno, creo que te entendimos. ¿Cuál es la intención del proyecto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? Por el tema Venezuela, ¿no? ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok. Bueno, nada, yo creo que todos tenemos algo en común con esto, que es, coño, divertirnos, echar vaina, hacer algo bien hecho, pero, coño, ahorita vivir de la música obviamente es difícil, ¿no? Y más en la situación que se está, ¿no? Creo que el objetivo es desestresarse de todo este peo. Sí, yo creo que eso es lo principal. Y seguir haciendo música y aprovechar que en este momento, a pesar de cómo están las cosas, nosotros tenemos una plataforma llamada Internet, que no sirve para un coño acá, pero por lo menos podemos grabar y publicar algo. Y claro, que la gente vaya conociendo, pues poco a poco, mientras se va cocinando todo, que la gente vaya escuchando, que la gente vaya apreciando todo el esfuerzo que estamos haciendo en medio de toda esta vaina, que bueno, que vamos a disfrutar, ahí vamos echándole bola y pasándola bien, pues. Y bueno, y no puede faltar la polarcita en el ensayo, coño. Lástima que no se cayeron. Bueno, ya volverán. El proyecto es arrechísimo, ya lo van a ver. Me gustaría preguntarle un par de cositas más, pero ya creo que tenemos bastante idea de lo que se viene, lo que tenemos con los panas, ¿no? Y les iba a decir que coño, que no hicieran publicidad gratis, que no nos están pagando a nadie. Exacto. Nos tumbó la conexión. Nos tumbó Manfred. Ay, se me cayeron. Nos tumbó Manfred porque no nos están pagando la publicidad. Entonces. Sí.
Ajá, una pregunta. ¿Se puede esperar que todas las canciones tengan la misma línea de esta o una canción puede sonar algo distinta a la otra? Ok, coño, sí, creo que sí tiene la misma línea, ¿verdad? Sí, pero la única variante que tiene ya es un tema emocional de cada tema, realmente, Exacto. porque el género sí viene siendo, por lo menos los 4 temas que están grabados. Sigue una línea en común. Sí, línea de post-rock o post-metal, como quieran llamarlo, pero de acuerdo al concepto del tema, emocionalmente cambia, pues, o sea, la intención es distinta. Sí. Ya. No, es que... Somos demasiado llorones, melancólicos. No, él es llorón. No, porque, por ejemplo, no sé si han escuchado Catatonia. Este chamo, yo me sorprendí porque yo lo veía pegando gritos en el Forgotten y yo decía, no, tengo un come gato, pero este chamo es más melancólico y llorón que se parece a Manfred, que tú piensas que Manfred es metalerísimo, pero el bicho no, es más fiero que el coño. Yo soy así, a mí me gusta la música más llorona, exacto. Lo que pasa es que parte de lo que está grabado eran ideas que yo fui grabando en la computadora, no sé qué, y se las fui mostrando a ellos. Entonces, coño, ¿qué define ese riff? No sé qué, y fueron saliendo esas cosas, pero yo cuando compongo de pana, no sé por qué, weón, es como una niña llorona, weón. Entonces, burda emo y, bueno, salen esas vainas así. Sí, bueno, y al final cada quien le da su... Eso. Ese chato. Sí, el mini emo. El mini emo va a llamar emo al otro, ¿qué bolas tiene? Ese marico sí tuvo el pelo de lado así. El mini ¿Qué emo. dice? El mini emo. No, yo no soy metalero un coño, weón, eso es mentira. El chato dijo que era emo, era un emo, reconoce otro emo, fácil, te caíste. Claro. Popular mini emo. Claro. Calidad. Él era el único emo gordito y así, chiquitito, así. ¿Cómo? ¿Dice? Coño, que el chato era el único emo que medía 1,50 m y gordito y con el pelo alisado de un lado, así, cuando era emo. Que era el único huevón con el cabello. ¿El chiquitico? Claro. ¿De qué estás hablando? Chato. Chamo, no se escucha. Mierda, weón, qué rico. Escríbelo en el chat, que no escuchamos, weón, qué chimbo. Quizás que tenga mucho volumen y Mira, el papá de Fran está viendo Netflix. Sos unos cracks. Chamo, lo que pasa es que ya el papá de Frank está pegado en Netflix, weón. No, marico. Tienen que cortar todo, weón. Dile que no se va a perder el programa, dile. Exacto, lo puedes poner Hace papel, no entera. La está viendo No me jodas, y para ver la que hace papel. Está viendo todo. Perdón, papá. Mira, coño, si pueden escribir en el chat, qué pena, weón, que no podemos escucharlo, weón. Sí, pero la pregunta otra vez, la que hicieron ahorita. No había pregunta en ese momento. Era un comentario. Era un comentario pendejo, de hecho. Mira. Ok, viene una preguntita. No. Tema inmigración, ninguno. Inmigración. Sí, ninguno piensa irse del país. O todos. Sí, bueno, todos lo hemos pensado, ¿no? Pero, o sea, no como banda, ¿no? Sino como cada quien por su lado. Pero por ahora nos quedamos aquí en Venezuela. Bueno, ahorita estamos aquí encerrados, pero sí. Y menos en este contexto con todo esto del virus. Claro. Sí. Claro. Por los momentos aquí. Nos quedamos aquí por ahora haciendo música para el internet. Ya. Hablando de eso, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo lo consiguen? ¿Dónde va a estar disponible el tema nuevo? Nada, bueno, tenemos el canal de YouTube, se llama Ceres Band. tenemos Instagram también. Facebook, Twitter, el tema está disponible en Deezer, en Bandcamp, en Spotify. Y bueno, por los momentos en esa plataforma, pues. El tema está por salir en unos minutos. Bueno, lo vamos a sonar. Coño, brutal. Y después a las 5, ¿crees? A las 6. No, creo que ya se está estrenando en este momento. Así que vamos a hacer el estreno. Vamos a hacer algo paralelo. Antes de hacerlo. ¿De qué trata el nombre del tema y de qué trata la letra? La letra del tema. El nombre y la letra. El ¿Y de qué trata?
Bueno, El nombre siempre no es tu nombre. el nombre siempre fue por haberle buscado el nombre al tema. Sí. Porque sabes que nosotros tenemos una anécdota muy curiosa que nosotros hicimos todos los temas y a todos le pusimos tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Entonces toca el 1 ahí, toca el 2 ahí. Como toda banda. Tenían las Pero letras y toda todas sus banda, vainas. Espera que salga. En la parte de la letra, este tema nosotros decidimos dedicarlo a lo que es, bueno, básicamente el orgasmo femenino. Pero no explicado de una manera directa, sino exacto, un poco más explícita, pues. Y o sea, básicamente la letra está dedicada a esa sensación, tanto femenina como masculina, o sea, pero a esa uno que tiene, a esa unión de o sea, ay, se me enredé todo. Ay, vale, ¿qué pasó? Nada, un orgasmo. A la experiencia. A ese enchufe, pues ese enchufe. De forma Macho A la conexión, a la química que existe cuando estás con una persona que te da burda de nota. Exacto, en ese momento, en esa vaina. Exacto, más que toda la energía, a la energía que se genera en ese momento fue que le decidimos dedicarle por lo menos la letra de ese tema está direccionada a eso, pues realmente. Ok, y el nombre Ceres de la banda es como un acrónimo, ¿no? Que tiene puntos. ¿Cuál es el planeta Ceres? No, Ceres. Que eso lo propuso. O sea, la verdad, o sea, en busca de un nombre, de una banda, nosotros siempre quisimos algo como sencillo. Sabes que hay bandas que tienen de 2 palabras, de 3 palabras. Entonces, creo que lo que me acuerdo, ¿no? Que nosotros estábamos buscando algo sencillo, fácil de recordar. Entonces, a mí se me ocurrió pues Ceres. No fue nada en especial, no fue algo como que, sí, Ceres por esto o por lo otro, no. Que claro, Ceres, si tú te pones a buscar Ceres, es un planeta enano, es una diosa, que bueno, que sí, si nosotros queremos a futuro podemos conceptualizar eso, ¿no? Pero en realidad a la hora de buscar el nombre no fue algo así como que sí, vamos a ponerle Ceres por esto. No, sino porque queríamos un nombre bien de pinga. No se buscó por un concepto como tal, sino que más que todo por lo conciso y lo preciso, claro, y lo corto del nombre. Fácil de recordar y eso. Que sea fácil de recordar. Les digo algo. Pero más que un concepto como tal. Les digo algo. B612, que es el planeta del Principito, la banda que yo tenía, también se pudo haber llamado Ceres por el planeta Ceres, porque también queríamos usar nombres de planetas. O sea que ya van 2 ideas que me roban, coños de madre. Estoy arrecho con ustedes. Marico, nos estamos riendo porque se están riendo, weón. De pana. A todos esos panas que se conectaron ahí y están escuchando la vaina. Disculpen. La mezcla tan rara porque no lo escuchamos muy bien a ustedes. No, Estamos viendo la pantalla y nos reímos a veces porque ustedes se ríen, pues, pero... Claro, pero... No importa. Chao, por favor. Guayana. Que por cierto, ya es la hora. Los que tengan chance, ya saben, ya se estrenó el tema. Ya se estrenó el tema. Ya se estrenó el tema. Acaba de salir el tema. Vamos a hacer lo propio. Vamos a estrenar. Vamos a estrenar y después le hacemos comentarios sobre el... Claro. Oye, sería bueno unas buenas críticas que lo destruyan, que lo vuelvan verga. Que le hagan mierda. Esa es la idea. On fire, ¿no? Mira, que no tengan filtro. Esa vaina se hace para Si no lo pueden hacer ahora, ¿Vamos a sacar los otros o no? Qué malos son. Yo soy el más hijo de puta y a mí me encantó el tema. Así que... Gracias, Néstor. Viniendo de un carajo tan complicado como tú, me parece. No, marico, bueno, complicado no, weón. No, vale, yo se lo digo por cariño. Néstor sabe por qué te lo digo. Gracias, qué bueno que te haya gustado, ¿verdad? que pase la mano. Si más bien esas son las críticas que queremos. Esas son las críticas que queremos. Bueno, no es complicado, marico, es músico, weón. O sea, que de pinga que... No. Malandro es lo que soy. Bueno, entonces vamos a estrenar oficialmente el video de Ceres, la banda Ceres. El tema se llama Ceres igualmente, ¿cierto? Sí, Ceres. Ya, entonces aquí lo dejamos con el video y luego seguimos con los comentarios. Vale. Suelta el DJ. Sí, va. Fino. Plomo.
viajando por tu interior, diéndome tu sudor. La sensación de estar vagando por tu piel, rodando hasta tus pies.
seguro se les cayó la... Se nos fueron. Ahí como que regresaron. Baby come back. Bueno. Ahí estamos. El oído jodido. El oído pastelito. Sí. ¿Qué tal? Era pura familia comentando, qué brutal, mi papá, mi hermana. No, marico, pero es que está muy arrecho, huevón. Está muy arrecho. Puro sabor nicaragüense, papá. Exacto. Muy arrecho, o sea, que muy arrecho. Por ahí, ¿qué? César del Castillo al principio dijo que sonaba como ¿qué? The Contortionist. The Contortionist, sí, bueno, tienes razón, marico, sí. Es una influencia muy nos gusta burda de Contortionist. Fan número 1 de Contortionist. Culpable. Pero es que yo no escucho eso. Pero yo sí. Este pana lo que escucha es puro Mira, Manfred, esto es puro core y Limbisky. Y Seven, nada. Puro core. Más nada, ¿viste? Puro new metal. Limbisky. Es el futuro, new papá. Vacílate los ritmos. Futuro. Los ritmos que le metí ese Futuro, tema. Vacílate. Que se quedó pegado. El futuro, marico, coño. Es una guerra que tenemos, brother, escucha otra Vacílate los verga. ritmos creados para ese tema. Compadre, Qué pesado es con el new metal, weón, qué ladilla, weón. están haciendo bien, haciéndoles coño, conocer otras vainas. Es el momento de reivindicar el new metal, pues. ¿Cómo quieres? Oye, ¿sabes que sí, Manfred? ¿Sabes que somos de esa escuela? Néstor, lo siento mucho. No. A mí me gustaba con la rechera con Víctor. De hecho, Néstor, escucha esto. La única influencia en común de los 5 viene de Deftones. Es Deftones. ¿Oíste? De los 5. Eso es lo que pero tenemos en mejor, común. marico, porque No, pero 5 ingredientes hacen una vaina de pinga. no, yo le estoy diciendo a Manfred, así lo estoy diciendo, estamos hablando aquí afuera, escuchando el tema de nuevo, ¿no? Y lo estamos escuchando. Verga, marico, no entendemos, weón. Coño, bueno, entonces no les voy a decir un coño. No se entiende y está cagados de la risa, ríete, weón. Nos estamos descosiendo. No, yo le estoy diciendo a Manfred que a mi punto de vista, esto es un producto de exportación así de calidad increíble. Sí, una fusión. Claro. De repente hay que pulirle ¿qué? 3 huevos, o sea, ¿entiendes? Detalles, pero tan mínimos que, ¿sabes? Como que grabar en un estudio más caro, pues, ¿entiendes? Eso. Claro, mientras uno se acobija cuando llega. Exacto. Pero muy bien hecho, pues. Es una vaina está muy increíble. Para mí, ¿no? Este es mi punto de vista. O sea, gracias. Coño, fino, hermano. Qué fino que les guste. Esa es la intención, weón, que les guste y que ¿sabes qué pasa? Que abarca muchas cosas, abarca muchos géneros, weón, abarca muchos gustos, yo creo, ¿no? Y eso es lo más de pinga, que es súper versátil. Eso es lo que nos tripeamos burda. Tiene muchos matices, pues, de varias cosas que nos gustan, entonces, bueno, por ahí se crea la vaina, pues. es que las cosas originales, pues necesariamente original así de cero no existe. Pero si tú te pareces a una sola banda, entonces eres una copia. Ahora, si tienes varios ingredientes, es que sale algo nuevo y es donde está la personalidad. Y yo creo que es lo maravilloso que tiene por lo menos este tema. Hay que oír todos los demás que tienen para ofrecer. Y ver, yo creo que con este abrebocas, más bien, creo que la tienen, no sé si tienen temas tan o más arrechos que este. Y tienen una responsabilidad muy grande de mi parte, es lo que me parece a mí, de llegar a ese nivel que llega este tema. Hermano, no escuchamos la última parte. De pinga. Bien. De pinga. Marico, no entendemos, se escucha muy cortado hacia acá, pues, o sea, ¿sabes qué pasa? Que el pana, pensamos que era ABBA, por lo menos, TV Zamora, ¿qué verga es eso? ¿Ah? TV Zamora. Bueno, marico. Sí. Por lo menos salió al aire. Sí. Buscamos la solución, Frank, ese jodiendo. En Spotify, Ceres Banda, ¿cierto? Ceres Band, sí, correcto. Ceres B-E Band. Todo corrido. Sí, todo corrido. Sí. Correcto.
Ese mismo. Ese mismo. Así mismo. Correcto. Otra pregunta. Esta. Ajá. ¿Puedes leer? No se cargaron físicos, hicieron que hacer. Ahorita está peludo, mi pana. Ay, no creemos. Todo lo que el pana ahí, César del Castillo, dice, si queremos sacarlo en físico, no creo que podamos hacer eso por cuestión de billetes. Es muy arrecho. No, todo Hay que digital. ser realista. Todo digital. Claro, por los momentos, bueno. No Ya sé. las bandas van para allá, deja raso. Que va a salir ese disco, ¿no? Otra más. ¿Cómo lo consigo en Spotify? Aquí. Oye, Ceres B Band. Ceres BE Band. O Ceres, Porque el tema Ceres. Que cache la hueva. aquí cachan la weá. Oye, le hemos hablado de ¿ves ya la weá? ¿Entiendes? Todo corrido aquí en España. Ánimo, no se paren por pendejadas. Coño. Colóquenos Fin, en la fin. descripción, por favor. Dice Ese César. es mi viejo. Ajá, aquí está. Aquí está el link, César. Pero ponle Spotify para que cachen En la todo, weá. en todas las redes. Ya está lo hemos como- puesto 3 veces, ya, weá. No cachan ni una weá. Mierda, no escuchamos, weón. Qué ladilla. No, eso fue en otro idioma. Ese fue en para- chileno. Eso fue en otro idioma para qué. Cuéntanos qué viene luego. ¿Cuándo lanzan otro tema? ¿Cuándo lanzamos los otros temas? Claro. Verga, weón, está difícil porque para... Estamos trabajando en Bueno. eso todavía. Entonces, no, estamos trabajando ahí todavía. Sí, o sea, es como dice Jan, pues es incierto todavía. Pero no, bueno, estamos nada, pues ya están grabados, ya estamos en proceso. Bueno, déjame, lo que pasa es que es un peo primero por la pandemia, ¿no? Porque nos reunimos en mi casa o en casa de Samuel para poder hacer la mezcla y está el tema de la gasolina, de los horarios, y bueno, del mismo virus. Entonces, coño, es arrecho reunirse y coordinar todos, más todos trabajamos. Es un poquito difícil tratar de reunirnos para terminar. Pero, coño, vamos a hacer el esfuerzo porque sea pronto, pues, no sé, vamos a tratar de que sea lo más pronto posible. De hecho, Ese es el enfoque, la idea, pues sacar los 4 temas. De hecho, ya se le están echando los últimos pincelazos al siguiente tema y esperamos que sea pronto, pues, por lo menos. No sé, no podemos decir una fecha No porque vamos a no decir sabemos, fecha. no sabemos, todo depende de la situación y de cómo se vaya dando todo, pues, por la misma situación que estamos aquí en Venezuela y bueno, en todos lados, ¿no? Pero aquí más por la vaina de la gasolina, que nos cuesta mucho movernos y eso. Igual todo el mundo está parado, no hay eventos. La gente lo que está es en el estudio, trabajando, preparándose para cuando se destape la vaina, ya tener la cosa armada. Y bueno, no sé, creo que estás diciendo lamentándote todo lo que vimos aquí, no sé si es eso, pero bueno, es un rollo. Pero bueno, Mira, para adelante. Para los oyentes que quieran unirse al Zoom, el productor ejecutivo del Zoom, Jonathan Cabezón, va a pasarnos el link para el after party. Marico, la gente que quiera unirse, no entendimos, weón. Pon esto. Ajá. Jonathan, escríbele ahí a los chicos que no leen. Léelo, pues. Busca la vaina, pues. No, Lea. Por el chat, Creo que lo está escribiendo. Ah, ok. Tienen tiempo. El video. Que para meternos en Zoom, porque Oye, que tu papá Moncho, que está fastidioso con Netflix, weón, y no nos deja escuchar. Está viendo porno. no quiero. Está durmiendo. Marico, tenemos aquí, no sé, estamos adivinando, pero haciendo milagros para escucharlos, weón, porque qué chimbo que no se escucha, pero bueno. Entonces, Ponle vamos a que escribir. estamos- Sí, ponle que estamos. Vamos a conectarnos al Zoom. Ahí hablaremos. Cabezón, por favor,
Cuéntale. Pásanos al... Vamos a conectarnos al Zoom, ahí hablaremos. Perfecto. Listo. Podemos. Bueno. Estamos Sí. tratando de buscar. Zoom. Coño, mejor. Yo creo que es mejor. A ver, yo borré la aplicación. Mira, ¿La tienes, Santi? todavía no... No, cero es normal. Si no es porque no se ha montado todavía. Ah, ya. En Deezer estamos seguros. Sí, yo tengo Zoom, me envía el Zoom. Okay. Mira, vamos al Zoom entonces. Sí, cuando... Ser es normal. Ser es normal, entonces. Ya Santiago está conectando el Zoom para no perder la cuestión. Envía la dirección. Envía la invitación. Aquí vamos a cortar el programa y después seguimos en el after party privado. Ustedes no son estos seres que aparecen acá en Spotify. No, salen otros Esos seres no son ustedes, salen otros seres aquí. Unos seres ahí todos locos. Otros seres, Sí. unos seres extraños. Sí, exactamente. Hay muchos seres raros, papá. Bueno, Bueno, pana, si les gustó, like, suscríbanse. Para los que no consiguen la cuestión de Spotify, tal vez porque no se ha montado todavía, pero por ejemplo en Deezer ya está disponible. Bueno, ahorita en Bandcamp, pues. Ya, en Bandcamp también. Sí. Bueno, perfecto. Bandcamp y En Deezer estamos seguros ya. Ya está montado en Deezer. pero es que tú subiste hoy a Spotify. Spotify se supone que tiene que subirse hoy, pero también. Ah, se cortó. bueno. Bueno, nos despedimos por ello. Wash hand. Guachen. Bueno, muy buena conexión, muy buena banda, como se dieron cuenta. Muy buen futuro que sale todavía de nuestra ciudad, a pesar del peo. Y a mí me emociona muchísimo. Me emociona muchísimo que no es una banda anclada en un género que Ahí están. es un nicho, sino La escucha. Ahora sí, se había caído otra vez la conexión, vea. Ya estamos cerrando la camarilla aquí. No te escuchamos, Manfred. Despídanse, adiós. Adiós. Chao. Marico, qué chimbo que no se escucha fluido. Puedes escribir, chao. No se escucha fluido, qué ladilla. Digan chao. Mira, madre. Están cagados de la risa. Nos estamos despidiendo. Ok. Bueno, chao. Marico, bueno, gracias por la invitación. Gracias por darnos el chance de tripearnos esto de pana. Para nosotros significa mucho porque, como puedes ver, a pesar de todo, con mucho esfuerzo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Claro. Y es una nota que haya sido con ustedes, que lo presentáramos a la gente, porque sé que hay una conexión acá que ha creado Guayana Rock Podcast, que es como que unir a los que están afuera. Exactamente. para recordar las cosas buenas que se han hecho acá, y en este caso para presentar las cosas buenas que se siguen haciendo acá. Entonces les agradezco a los de verdad la oportunidad, de que son nuestros panas de siempre, y es de pinga que estén haciendo todo esto. Felicitaciones por querer hacer eso desde lejos hacia Guayana, que marico, aquí la movida está súper muerta, no hay bandas de rock, el rock murió. Creo que somos la única banda de rock que está haciendo música ahorita, hasta bueno, según nuestro conocimiento, no sabemos, de repente para muchos somos sorpresa también, de repente hay alguien más creando música, pero Gracias y felicitaciones. Víctor, ¿tienes que decir algo? Saludos a los panas. Si la fiesta. Saludos a los panas que se van a vacilar el tema. Bruta. No lo voy a nombrar. Si la fiesta sigue así, como dicen, que bueno, ya estaremos. Coño, finísimo. ¿Alguien más quiere decir algo? Diego, Francisco. Que se tripeen el tema. Saludos. Mira, para ti, Néstor, que viva el nu metal, ¿oíste? Mira, seguimos trabajando, seguimos haciendo música y seguimos aquí echándole bola para sacar cosas bien de pinga. De pingue, un abrazo, muchachos, de verdad que sí. Un aplauso. Bueno, Otro aplauso. Dale, brother, gracias. Nos vemos, estamos pendientes. Chaito.
Y esto fue otro episodio de Guayana Rock Podcast. Espero que les haya gustado, ¿verdad que sí? Coño, nos tripeamos mucho esta banda. Como siempre, no simplemente estamos aquí para recordar vainas viejas, sino también, si todavía se está haciendo algo en Guayana y es arrecho así como esta vaina, pues obviamente lo vamos a estar mostrando. Y vamos a estar súper contentos de esta vaina y vamos a estar súper orgullosos porque esto es lo que, para eso es que estamos haciendo esta vaina. Sí, Jonathan, pon el link en el Facebook, por favor. Aquí no, gracias. Aquí lo otro. Bueno, y esto fue Ceres, una banda de, ¿cómo podríamos decir? Metal progresivo, alternativo, con pinceladas de new metal, de Puerto Ordaz, Venezuela. Este fue su primer tema público, van a lanzar otros 3 más. Y César, new metal arriba. Hermano, pollito ahí. New metal arriba. Recuerden una cosa que lo hemos hablado en otra oportunidad. Recuerden que estamos tratando también de hacer unos especiales de determinadas movidas en la movida guayanesa, valga la redundancia, la rebusnancia. Y vamos a hacer uno de new metal, nada más de new metal, del new metal que se hizo en Puerto Ordaz. Yo voy a estar allí, obviamente, y vamos a hablar de las bandas. Porque él va a ser la contraparte. A pesar de que a mí no me gusta la movida, como ya es bien público y notorio, irónicamente la mayoría de mis panas estaban en esa movida y estaban en esas bandas. Yo compartí con muchísimos. Y bueno, ya yo mandé a encargar mi suéter de Adidas con las rayitas. Bueno, Perita, gracias a los Patreon. Todavía tenemos Patreon. Coño, gracias. Patreon, querido, rey de los reales. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, si nos quiere apoyar en el Patreon, que es un fee mensual, tú puedes poner $1, $2, $5,000, no hay problema. Lo aceptamos humildemente. Pero si te sobran $5 en PayPal, bueno, nuestro PayPal es guayanarockpodcast@gmail. Si quieres lanzarnos ahí para $1. Recuerda que esta vaina es a fines de lucro. Lo importante es tener más calidad. Mejor cámara, que no tenemos cámara, mejor audio, mejor sonido. Audífonos para los dos. Entonces ya no vamos a estar así los dos así abrazados. Pues si quieren ver una vaina gay, o sea, está Pornhub. Tenemos el OnlyFans, pero huele muy podrido ese casino. Mira. Gracias, muchachos, se les quiere mucho. Esto fue Guayana Rock Podcast. El pana Manfred, Marol y Vanoski nos acompañaron hoy. Y el doctorísimo Néstor Moya, para todos ustedes, desde Santiago de Chile, para Guayana y toda Venezuela. Suscríbanse, dale like, compártelo con tu abuela, con tu tía, con todo el mundo. Y no tomen tanta droga, no tanta. Esto fue Guayana Rock Podcast.